Damos paso a continuación al tercer y último panel en el que vamos a hablar de la gobernanza a través de 4 experiencias de éxito. La RAE define la palabra gobernanza como el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Esto no es sino la premisa que debemos cooperar juntos para lograr nuestros objetivos y promover la gobernanza pública-pública, público-privada y también privada-privada. Este mismo encuentro es un ejemplo de ellos, pero tenemos más ejemplos de casos exitosos de cooperación que se presentan a continuación. Este panel estará formado por Quintín Correas, director gerente de Red de Cooperación Rutas Carlos V, Rafael Pintado, director Barco del Tajo, Maite Alonso, jefa de negociado de la Dirección General de Turismo, e Ignacio Lozano, presidente de Aturnex. Y para comenzar este panel, damos la palabra a Quintín Correas, director gerente de la Red de Cooperación Rutas Carlos V. Hola, buenos días. Antes de nada, me gustaría agradecer a la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura la invitación que nos hace a la red de cooperación de las rutas del Emperador Carlos V por poder participar en esta mañana y en esta interesantísima exposiciones que hemos tenido y que tienen lugar durante esta mañana. La red de cooperación de las rutas del Emperador Carlos V se crea en el año 2007 con un objetivo que era el de la defensa y promoción de los recursos turísticos, histórico-culturales y económicos de todos los territorios que forman parte de esta red de cooperación. Actualmente, la red cuenta con más de 74 socios y entidades colaboradoras de 11 países, no solamente de Europa, sino también del norte de África y de América, con lo cual el carácter internacional y de cooperación entre todos y cada uno de estos socios, de estos 74 socios que he mencionado anteriormente, es sumamente importante. Una de las fechas más importantes también que tienen lugar en torno a la red de cooperación es cuando en el año 2015 se declara por parte del Consejo de Europa itinerario cultural del Consejo de Europa, pasando a formar parte de los actuales 40 itinerarios que el Consejo de Europa tiene certificado. Y para ver la importancia, en definitiva, de qué es un itinerario cultural del Consejo de Europa, indicar que el proyecto de itinerarios culturales del Consejo de Europa fue creado en el año 1987 por el Consejo de Europa con un objetivo que era poner en práctica los valores fundamentales de dicho Consejo, tanto los derechos humanos, la democracia cultural, la diversidad e identidad cultural, intercambios y enriquecimiento mutuo más allá de las fronteras y de los siglos, y actúan estos itinerarios y actuamos como verdaderos puentes para el diálogo intercultural y nos convertimos en elementos vertebradores de la identidad cultural europea. Los itinerarios culturales preservan y ponen en valor el patrimonio natural y cultural europeo como factor de mejora de nuestro entorno y fuente de desarrollo cultural, social y económico. Trabajan y trabajamos en favor de un turismo cultural, un turismo con esa óptica de desarrollo sostenible que se ha mencionado anteriormente, contribuyendo a su vez de una manera muy importante a la lucha contra el despoblamiento de todos nuestros territorios. Hay que tener en cuenta que prácticamente el 90% de la superficie de actuación de los itinerarios culturales europeos están en zonas rurales, con lo cual, evidentemente, el planteamiento de lucha contra ese despoblamiento también es una de las líneas de trabajo principales que estamos desarrollando. Bien, pues dentro de este contexto de itinerarios culturales es donde la red de cooperación pues desarrolla todas sus actividades y sus distintas propuestas. Sin embargo, la red de cooperación que nace en su momento en Extremadura y más concretamente en la comarca de la Vera, surge como un proyecto a escala muy local, como un proyecto de cooperación entre los distintos municipios, en principio, que venían desarrollando una serie de actividades en muchos casos
que podían ser, por ejemplo, unas recreaciones históricas que se hacían en torno a la figura de Carlos V, y de ese proyecto local de aquí de la comarca de la Vera, pues nos encontramos ya en este año pues con un proyecto con una escala de escala totalmente internacional, con esos 74 socios que he dicho anteriormente y con esos 11 países, no solamente, como digo, de Europa, de África, también norte de África y también de América. De toda esta gran cantidad de socios que tenemos, la inmensa mayoría son entidades públicas, están formados la red de cooperación por ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos, fundaciones, aunque también hay entidades privadas, sobre todo asociaciones fundamentalmente. Y este es un claro ejemplo de colaboración y cooperación entre las distintas entidades e instituciones que forman parte de la red de cooperación y que tienen como objetivo una serie de actividades y de proyectos que le son comunes a todos ellos. Y dentro de estos proyectos y actividades que se vienen desarrollando de una manera coordinada y de una manera en cooperación con todos estos socios, podemos citar, por una parte, las distintas recreaciones históricas que se vienen haciendo en todos y cada uno de los territorios que forman parte de esta red de cooperación. Y a destacar especialmente el desarrollo y el impacto social y económico que están generando en muchas de estas localidades la difusión de rico patrimonio histórico que suele ir vinculado a otros importantes recursos turísticos como el patrimonio artístico, el gastronómico y los propios paisajísticos. En este marco pues, podemos destacar recreaciones históricas tan importantes como pues, los desembarcos tanto en Laredo como en Villaviciosa en Asturias, pero sobre todo, por ejemplo, las rutas del emperador de aquí en la comarca de la Vera o las llegadas de Carlos V a Tornavacas o a Jarandilla de la Vera, como aspectos importantes. Otro también de los puntos también y de los proyectos también importantes que se desarrollan de una manera coordinada y en cooperación con todos los socios es la puesta en marcha del Club de Producto Turístico de Carlos V, destinado a dar visibilidad a los productos turísticos diseminados a lo largo de las diferentes rutas de la red de cooperación. Esto es un programa que cada vez pues se va implementando con mayor éxito en todos y cada uno de los territorios y que, entre otras cosas, lo que persigue es que el tejido productivo, el tejido empresarial, hostelero, artesanal, agroalimentario, pues formen parte también de este itinerario cultural europeo. Es decir, dar presencia dentro del itinerario cultural europeo al sector privado como aspecto importante también de cooperación. Dentro de este club de producto tenemos 6 grandes sellos de calidad: hospedajes imperiales, dirigido en este caso a los hoteles, casas rurales; fogones imperiales, a restaurantes; artesanías imperiales, productos de artesanía; establecimientos colaboradores; y museos, en el último de los labels, museos y centros de interpretación. También, y muy ligado a lo anterior, a este club de producto, está la comercialización turística en torno a las rutas de Carlos V. Se han empezado a comercializar una serie de paquetes turísticos en torno a las distintas rutas del emperador y actualmente se tienen definidas y se está trabajando ya con agencias de viaje y con turoperadores 3 grandes rutas: una en la zona de Valladolid, la ruta del vino de Rueda; otra aquí en Extremadura, la ruta de Retiro Imperial, concretamente en la comarca de la Vera; y otra de los grandes paquetes es el de Cantabria, el paso del emperador por Cantabria. Esto es otro de los ejemplos, digamos, de implicación de este sector, del sector empresarial dentro del proyecto del itinerario cultural. Otro ejemplo claro de esta labor de cooperación está en la puesta en marcha también de un proyecto de rutas culturales de España. Y este es un proyecto de cooperación entre las propias rutas y entre los propios itinerarios también que hay en España. Rutas Culturales de España es una marca turística avalada por la Secretaría de Estado de Turismo y que actualmente integra 5 rutas españolas, constituyendo una muestra pues, muy representativa de la temática y de la diversidad territorial y cultural de nuestro país. En ella estamos pues el Camino de Arte Rupestre Prehistórico, la Ruta Vía de la Plata, Camino del Cid, las rutas del emperador Carlos V y Caminos del Arte Rupestre. El objetivo principal de esta colaboración y de esta cooperación es presentar una oferta atractiva, bien definida, de calidad, dentro del panorama turístico internacional, que promocione los valores del patrimonio cultural español y posibilite el conocimiento de la diversidad artística, natural, etnográfica y gastronómica de España a través de su historia, canalizada a través de las rutas tematizadas, como las que he mencionado anteriormente, que tienen un alto valor patrimonial a nivel mundial. Todo ello, lógicamente, enmarcado también dentro de los distintos proyectos de colaboración y de cooperación que tenemos firmado. Proyectos
que en este caso se ven reforzados por acuerdos con el Instituto, por ejemplo, Geográfico Nacional, proyectos comparadores a nivel nacional también, proyecto de cooperación también con la Universidad Europea Miguel de Cervantes, con las rutas del vino de Rueda, con el Teatro Real de Madrid, institutos como el Instituto Jaranda de Jarandilla de la Vera o este último que he mencionado anteriormente, Contour España. Con lo cual, la cooperación y la colaboración entre todo el tejido societario que forma parte de la red de cooperación es sumamente importante y viene dando unos frutos también muy importantes. Y que a su vez también, por otra parte, se materializan en los proyectos europeos. Estamos destacando esta cooperación entre todos los socios para, por ejemplo, presentar y elaborar proyectos a escala europea, es otro de los aspectos fundamentales que me gustaría destacar. Y sobre todo porque está dando ya unos réditos y está dando ya unos resultados sumamente positivos. Actualmente la red de cooperación, con esta cooperación entre todos y cada uno de los socios, tiene aprobados pues 2 proyectos Erasmus+, uno que se va a desarrollar ligado al patrimonio gastronómico que se va a desarrollar en la comarca de la Vera, con socios tanto de Eslovaquia, de Bulgaria, de Chipre, con una cantidad de, bueno, de 23.000 euros que tenemos concedida, otro Erasmus Plus de turismo circular, también con socios de Italia, de Eslovenia y de Luxemburgo, con una cantidad de presupuesto de 29.000 euros. Se tiene también presentado y aprobado un proyecto de Europa Creativa, con socios de Italia, de Luxemburgo también y en este caso españoles, en este caso con una cantidad también importante de 279.000 euros, participamos también en otro proyecto Erasmus+, un K2, con socios también de Italia, de Grecia, de Bélgica y de Alemania, con una cantidad de 286.000 euros en cuanto a proyectos de cooperación. Esto es un claro ejemplo de que trabajar conjuntos, lo que hemos dicho, cooperar entre todos los municipios, entre todas las entidades que formamos parte de esta red de cooperación, da unos buenos resultados. Y da buenos resultados no solamente a nivel de proyectos, como los he mencionado anteriormente, sino también a través de todas y cada una de las actividades que hemos puesto en marcha y que seguimos poniendo en marcha dentro de la red de cooperación. Y simplemente, bueno, pues muchas gracias por la atención y, bueno, pues si quieren más información, de cualquier duda, posteriormente, en el tiempo de preguntas, estaría encantado de contestarles. Pues muchísimas gracias a ti, Quintín, por esta explicación. A continuación vamos a presentar a Rafael Pintado, director de Barco del Tajo, que nos dará a conocer Visit Extremadura, una experiencia de comercialización turística. Hola, buenas tardes. Ante todo, bueno, pues agradecer el hecho de estar aquí asistiendo y aquí invitado a presentar nuestro proyecto, acordándonos, bueno, pues un poco de la situación tan difícil en la que está todo el sector. Es algo bueno, que a nadie se nos escapa y que esperemos que vengan las ayudas directas o algún tipo de medida urgente que nos ayude, porque si no, en marzo todos coincidimos en que va a ser bastante difícil, sobre todo cuando los préstamos ICO terminen el año de carencia y haya que empezar a hacer frente a esos préstamos con los que ahora mismo estamos la mayoría manteniéndonos. Y bueno, venimos a contar aquí una historia que nos ha puesto un poco en renombre la colaboración que hemos hecho distintas empresas para poder bueno, pues asistir a la feria. ¿En qué consiste Visi? Bueno, como bien comentamos, cooperar para ganar, ¿no? Nosotros somos distintas empresas, ahora veremos un poco los perfiles, incluso en este tiempo, desde el año 2017, pues han ido empresas que han empezado a trabajar con el modelo y que luego pues han ido dejando y otras han ido incorporando, en la cual lo que hacemos es, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra comercialización? Estábamos trabajando de manera individual cada empresa, pero veíamos que el turista al fin y al cabo lo que busca es un destino. Entonces queríamos ver un poco cómo podíamos poner más en valor, sobre todo partiendo de reinventar la asistencia a las ferias turísticas. Veíamos muchas veces en las ferias pues el poder tener un poco más peso y el que el sector, que eso se echa muchas veces en falta,
Antes en todas las ferias pues estaba siempre el sector atendiendo y dando la información y demás, y ahora bueno, pues ya muchas veces las administraciones se han quedado con toda la parte de promoción o hace su labor de promoción, y nosotros un poco la parte de comercialización pues había quedado un poco a lo mejor más hueca. No sé si me explico correctamente. En el año 2017, bueno, empezamos 4 empresas: Turnas Online, Monfragüe Vivo, Norva Media, Plataforma de Comunicación y El Barco del Tajo. En el año 2018 participó con Duran Bus en una serie de fechas, y en el año 2019 estamos con Olosetín, que bueno, cuando ya hemos empezado a trabajar. Ahora mismo estamos Barco del Tajo, Olosetín y Turnas Online, las que estamos en este grupo más constante lo que es trabajando. De todas formas, es un grupo en el que está abierto a la participación de todos aquellos compañeros que quieran, y ahora bueno, os explicaremos un poco cómo funcionamos. Decidimos empezar a asistir a una feria, la Feria de Guarra. En aquel momento el destino invitado era Extremadura. Bueno, empezamos con un poco de diseño, de creatividad. Estas fueron algunas de las acciones. Como veis, al final, bueno, aquí está, siempre ponemos la foto de la imprenta Alcántara, ¿no? Se nos echa el tiempo encima, pues preparando algunos folletos, alguna forma de trabajar, y empezamos a asistir a la feria. ¿Qué es lo que llevamos? Llevamos una marca común que es Visis Extremadura, sobre la que estamos agrupados y en donde estamos empezando actividades, alojamientos, bueno, y también agroindustria. Tenemos también el tema de productos. Fuimos con un vídeo. Discover a land full of charm. Extremadura is nature, is patient, is fun, is adventure. Simply visit Extremadura. Realizado por los compañeros de Norva Media. Como podéis ver, el tema, bueno, pues aquí algunas fotos. Es una feria a la que fuimos. Esta fue la primera feria que se hizo del turismo chino aquí en España, ahí en Madrid. Y bueno, aquí la verdad es que bastante bien. Siempre lo que son las ferias intentamos ir, pero poniéndolo, decimos, ¿no? Valoramos a cuáles vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer en ellas, qué es lo que nos permite el ir unidos. Pues nos permite el que, pues ahora veremos, pues el que hayamos ido en el 2019 a 9 ferias, hayamos estado cubriendo, que además no vamos solamente con el público, con el objetivo del público final. Bueno, siempre en las ferias todo el tema de la cobertura mediática lo solemos trabajar también, bueno, para participar en todo ello. Aquí, bueno, pues con los compañeros de Diputación que también asistieron a la feria. Esta fue en Béjar. Aprovechamos, bueno, los fines de semana, nos vamos turnando para poder... ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite el que podamos asistir con una capacidad que la verdad no es la suma de las 3 empresas, sino que tiene un efecto multiplicador importante, porque cualquiera de nosotros 3 sería imposible el poder asistir a todos estos eventos si solamente fuéramos a título individual. Y luego la ventaja que tenemos es que todos estamos formados en relación a los productos de todos los compañeros, de tal manera que en cualquier momento podemos atender y podemos, no solamente de cara al público final, incluso sino lo que es de cara a las reuniones empresariales de comercialización que mantenemos en los fan trees o en los workshops, ¿no? Ahí vemos distintas imágenes, ponencias que solemos hacer. Estas fueron con youtubers y periodistas que vinieron al stand. Aquí estamos en otra de las distintas ferias, los montajes. Este fue en el País Vasco. Y es lo que comentamos, nos permite el poder, nunca mejor dicho, la unión hace la fuerza y nos permite el llegar más lejos. Este fue el 2020, que empezaba la verdad es que muy bien. De hecho, teníamos ya preparado unos stands mucho más curiosos, iluminados. Aquí somos muy pragmáticos. Vamos
bueno, poniendo los recursos como podemos y vamos avanzando y siempre buscando lo que es el retorno. Y lo que comentaba, ¿no? Antes de ir a cualquier sitio, valoramos, planificamos, cerramos tanto lo que vamos a hacer de cara al público general como las reuniones con el público profesional. El uso de los TIC con las ofertas y las redes sociales, hacemos campañas, bueno, aquí también en Tus Negocios, que vamos bajo aparte individual, vamos también bajo el mismo grupo, lo cual nos permite mucho. Aquí, por ejemplo, en Spotural, pues organizamos todo lo que son las ofertas de Spotural, en una página web donde podías ir allí, adquirir las ofertas, irlas a la feria y canjearlas. Entonces, bueno, seguimos un modelo donde la promoción y la comercialización van de la mano del sector. Entendemos que siempre y cada vez tiene que ser más así, porque además muchas veces los usuarios que se acercan van pidiendo eso, ¿no? Poder encontrarse a un profesional que le resuelva las dudas, o sea, que no solamente sea alguien que le pueda entregar un folleto, sino que le pueda dar toda la información y le pueda dar básicamente todo lo que necesite para poder montar su experiencia y conocer el destino, lo cual le transmite mucha tranquilidad y seguridad. Y luego somos empresas, bueno, que se apoyan para vender Extremadura. Realmente lo que estamos vendiendo es el destino, ¿no? Vendemos nuestros negocios, evidentemente, logramos un retorno positivo a las inversiones realizadas. Si estamos ahí es porque estamos consiguiendo que haya un retorno y además creemos que tiene un efecto multiplicador. De hecho, que hemos ido estos 2 años y medio, hemos ido puliendo todo lo que estábamos desarrollando para ir logrando, pues bueno, pues cada vez un mayor impacto en todas las asistencias a ferias que tenemos. Y esto con nuestros medios. Imaginaros lo que podríamos hacer con un modelo, por ejemplo, como el modelo del clúster de Galicia, ¿no? Nosotros lo tuvimos aquí en el clúster de Extremadura y explicándonos cómo lo realizan. Y yo creo que al final es el modelo hacia el que debemos de ir, ¿no? Un modelo en el cual haya una colaboración pública-privada mucho más fuerte, mucho más comprometido y que donde la parte de promoción y comercialización, pues en gran parte esté dirigida y gestionada por el sector, que sea el que lo ejecute. Sin más nada, al resto de compañeros, que os animéis. Nosotros estamos aquí con las puertas abiertas. Pensamos que es un modelo que puede ser interesante y esperamos que seáis más los que podamos, con los que podamos ver y aguantar, y que, bueno, que el 2021 sea mucho mejor que este fatídico 2020 y que lo podamos consultar todo. Sin más, por no consumir más tiempo, y además entiendo que el tiempo que tenemos asignado es importante que lo cumplamos. Por mi parte, dejo ya el turno de palabra, agradecer la asistencia y si tenéis cualquier pregunta, aquí estaré. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rafael. Seguro que el 2021 será un mejor año que este 2020. Continuamos con este panel de gobernanza con Maite Alonso, jefa de negociado de la Dirección General de Turismo, que nos contará cómo se están impulsando los clubes de productos turísticos desde esta Dirección General. Hola, buenas tardes ya a todas las personas que están conectadas en este último panel. Yo voy a haceros una radiografía, bueno, ya es un poquito tarde y tenemos poco tiempo, pero voy a tratar de haceros una radiografía de la situación de cuáles son los clubes desde los que se está trabajando en la Dirección General de Turismo y, bueno, pues cuál es la participación empresarial con la que nos encontramos ahora mismo. Sabemos que los clubes de productos pues, son agrupaciones voluntarias de intereses entre el sector público y el privado, y en concreto el sector privado, el de las empresas, que es fundamental para cualquier club de productos, hace esta colaboración a través de la especialización de su oferta en torno al producto del que se trate el club. Especialización de la oferta y en muchos casos también es muy importante la creación de actividades y de experiencias en torno a ese producto. Y por su parte las instituciones públicas de lo que se encargan es de la labor de gestión y sobre todo, y muy importante, de la promoción y divulgación de esas experiencias o de esa oferta que tienen preparadas las empresas.
todo ello hace que se estructure la oferta turística en torno a determinados recursos, determinados productos. En el caso de Extremadura, la Dirección General de Turismo viene hace unos años apostando por diferentes clubes de productos. El primero de ellos fue el Club Birding en Extremadura, en torno a las aves y a la ornitología. Después fue la ruta del queso de Extremadura, la ruta del ibérico de esa Extremadura, el último ha sido la ruta del aceite, pero también ha colaborado, aunque no lo haya impulsado de inicio ni sea el gestor, también ha colaborado desde hace años con la ruta del vino Ribera del Guadiana, porque no hay que olvidar que también todos estos productos pues se van relacionando unos con otros. Y me gustaría comentar también que aparte de estos clubes de productos que se estructuran en torno a un recurso en concreto, ya sea gastronómico o de otra índole, también hay otros proyectos similares, sobre todo de colaboración público-privada, que se llevan a cabo en determinados territorios. Por ejemplo, tenemos el Club de Productos Gastronómicos de Tajo Internacional, que lleva ya años trabajando en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Tajo Internacional y que tiene además socios portugueses y españoles. Y luego, estos últimos años hemos trabajado también con el producto turístico Urban Birding, en concreto en 5 cepas urbanas en torno al recurso del Cernícalo primilla. Bueno, por especificar un poco más en los clubes de productos, el primero que os comentaba, el más veterano, fue el Birding, y que se creó oficialmente en el año 2012, aunque llevaba más de 10 años, llevamos ya más de 10 años trabajando con empresas especializadas en birding y estructurando este producto. Se extiende por toda la región extremeña y la participación empresarial que tiene hoy día es bastante variada. Veis que tiene 31 alojamientos adheridos, 28 guías y aguardos fotográficos, 19 oficinas de turismo, 10 centros de interpretación, 9 grupos hacia local y 2 agencias de viaje. Y además tienen proceso de adhesión de cara al año que viene de 14 empresas más de estas diferentes tipologías y una oficina de turismo. Bueno, yo os voy a exponer en cada club las empresas que están adheridas a día de hoy, sobre todo más que nada por si hay algún empresario que desconozca que existe ese club o que quiera saber si su perfil empresarial está recogido y cuántas empresas hay de ese tipo ya en el club. El siguiente club de productos que se impulsó desde la Dirección General de Turismo fue el de la ruta del queso de Extremadura, que se creó oficialmente en 2015 y se hizo a priori, se inició en los territorios de denominación de origen protegida que había en aquel entonces, que era queso Ibores, queso de la Serena y torta del Casar. Obviamente estábamos trabajando y hay que incorporar al club también ahora a quesos de Aceuche. Y después, posteriormente, se han ido incorporando otros territorios queseros, como veis en La Vera, Monfragüe, Tajo Internacional, Sierra de San Pedro de los Baldíos, Tentudía y Tierra de Barros. La participación empresarial es bastante, sobre todo importante, que es bastante variada, porque sí tengo que comentar que no es tan importante el hecho de que haya muchísimas empresas, sino que haya una variedad de los perfiles profesionales importantes para divulgar ese producto y para trabajarlo, y sobre todo la calidad de esas empresas en cuanto a la especialización. En el caso de Ruta del Queso tenemos del sector primario y secundario, que son básicos en estos clubes de productos gastronómicos. Hay 19 queserías y 3 fincas ganaderas, y luego, por supuesto, de nuestro sector, el turístico, hay 15 empresas de actividades, 22 alojamientos, 11 restaurantes, y de la parte informativa, como si dijéramos, divulgativa, hay 13 oficinas de turismo, museos o centros de interpretación y 10 comercios o espacios gastronómicos. Y además tenemos pendiente de proceso de adhesión 31 empresas y una oficina de turismo. Ruta del Ibérico de esa Extremadura es de reciente creación en lo que concierne a la gestión desde la comunidad autónoma. Este club, que se ha creado oficialmente en 2019, pero a partir de la Ruta del Jamón, que llevaba años impulsando el Ministerio a través de un proyecto europeo y que trabajaba en conjunto con Pedroches, con Jamón de Huelva, con Guijuelo y con Jabugo. Entonces, a raíz de esa ruta de queso, por cuestiones organizativas, se ha creado la Ruta del Ibérico de esa Extremadura, y que también ocupa toda la región. Por eso veis que hay, de momento, adheridos de pleno derecho, pues 2 empresas de actividades, un guía, un cortador, un comercio y una agencia. Pero veis más abajo
que tenemos pendiente de adhesión 74 empresas más y 5 oficinas de turismo y 3 museos, porque ha sido muy reciente esa labor de gestión que se retoma desde la comunidad autónoma y estamos pendientes de ir adheriendo a todas estas empresas, muchas de ellas que provienen ya de la ruta del jamón que había a nivel nacional. El último cruce de productos, la última ruta que se ha creado ha sido la ruta del aceite de Extremadura, que se creó oficialmente también en el año 2019 y que, al igual que pasó con la del queso, ha empezado por las denominaciones de origen, por los territorios de OP, de aceite Monterrubio en este caso y de aceite Gataurdes, pero bueno, también sabemos que los territorios de OP no solo son, por ejemplo, en el caso de aceite Gataurdes, las comarcas que llevan ese nombre, sino que se extiende también por otros territorios del norte de Extremadura. En este caso ya hay adheridas 7 almazaras, 4 museos o centros de interpretación y 2 empresas de actividades. Y se está pendiente de adherirse en breve de esas mismas tipologías 10 empresas y hasta 2 centros de interpretación más. En total, pues entre empresas adheridas y empresas que están pendientes en breve de adherirse, estamos hablando de unas 336 empresas de Extremadura que están adheridas a algunos de estos clubes de los que estamos hablando. Sí es cierto que en algunos casos hay empresas que están adheridas a diferentes clubes, pero bueno, no son las máximas, ¿vale? Bueno, quería por último comentar que, bueno, tan importante como la participación de las empresas, que es vital y esencial para la creación de un club, está, y más hablando en este panel de cooperación, la participación de otras entidades públicas dentro de lo que es la gestión en los órganos de gestión que se crean para poder evaluar y para poder gestionar estos clubes. En este caso, estamos hablando de que en todos ellos, en sus mesas, están las diputaciones provinciales de Cáceres y de Badajoz, porque bueno, es que son entidades que también tienen competencias y también promocionan los recursos turísticos, con lo cual es muy importante que en estos casos vayamos de la mano. También participa la Red Extremeña de Desarrollo Rural en todos ellos, sobre todo en los gastronómicos, y aquí sí que quiero parar dos segundos, hacer un reconocimiento a nuestro compañero José Vicente, que durante mucho tiempo y en el inicio, sobre todo de algunos de estos clubes que fue complicado al principio, fue una pieza vital en la conexión con esos territorios y en defender los derechos de todas las comarcas. En fin, también los grupos de acción local, estos territorios o las mancomunidades se van integrando en estas mesas de gestión según se van esos territorios integrando dentro de los clubes. Asociaciones de conservación en algunos de ellos en los inicios también estuvieron apoyando y muy importante en los gastronómicos las denominaciones de origen. Siempre hay una persona que suele ser el director técnico del Consejo Regulador pues de las denominaciones de origen que tengan competencia en ese club, que nos asesora muchísimo en esa conexión también con lo que es el producto gastronómico. Y, por supuesto, otros departamentos de la Junta de Extremadura, en función de las competencias, que nos viene muy bien tener de la mano y como órganos también asesores, como pueden ser agricultura, comercio o sostenibilidad, en función del cruce de productos del que estamos hablando. Bueno, por último, comentaros que he querido ser bastante breve, ¿vale? Luego responderemos, o desde la Dirección General de Turismo, responderemos a todas las cuestiones que surjan. Pero podéis, a través de la página web de turismoextremadura.es, en la parte de gastronomía tenéis acceso a toda la información y también en algunos casos, por ejemplo, en el de birdinginextremadura.es o el de Ruta del Queso, que ya específicamente podéis acceder a ellos y tener información tanto del producto como de las rutas, de las actividades y de los adheridos. Y con esto ya me separo porque, bueno, he querido ser lo más breve posible y ahora ya atender a las cuestiones que se puedan surgir. Gracias. Muchísimas gracias, Maite. Finalizamos este panel de gobernanza dando la palabra a Ignacio Lozano, presidente de Aturnex, que nos contará cómo la ayuda mutua en la comercialización turística del norte de Extremadura está dando resultados. Bueno, buenas tardes ya a todos y a todas. Gracias por la invitación
que nos ha realizado la Dirección General de Turismo para participar en este seminario, o en esta webinar, como dice, según anglicismo, según una palabra castellana. Nuestra asociación, voy a hacer una brevísima historia, empezó ahora justo un 14 de... Perdón, en enero ya haríamos los 4 años. Nosotros cuando presentamos la asociación en Plasencia ya comentamos que la asociación no podría consistir en que el empresario amortizase la cuota y recibiese X cliente y de esta manera la asociación sería mejor o peor. No, todo lo contrario. La asociación somos un grupo unido, que es el primer elemento diferenciador de esta asociación, que actualmente somos 160 empresarios, es decir, que en solamente 4 años creo que somos la asociación más grande que hay en Extremadura, que lógicamente, digamos, somos como un grupo ciclista, explicaba yo en su momento, que tenemos que aprovechar, tenemos que imitar al que va por delante y tenemos que precisamente ayudar al que va más rezagado, que es precisamente mi principal preocupación, ¿no? Claro, el que le ha ido, por ejemplo, en esta época de la pandemia, al que le ha ido muy bien en verano, muy bien en el otoño, que los hay, mi asociación para algunos ha sido el mejor verano, para otros están cerrados o sobreviven a duras penas. Precisamente uno de los puntos estrellas de nuestra asociación es la colaboración. Es decir, nos pasamos reservas entre socios unos a otros. Lógicamente, cuando un cliente te llama y no puedes atender su petición porque no tengas piscina, porque no admitas perros, porque tengas ocupación, pues lo pasas al resto del grupo pidiendo autorización a esa persona por la ley de protección de datos para que evidentemente otros socios se beneficien. Pero no solamente entre alojamientos, sino también alojamientos con las empresas de actividades, que durante años ha sido como el patito feo del turismo rural, y hoy en día son pieza fundamental. Hace 20 años era ver dónde había una casa rural, hoy quizás sea el destino, pero es ya una realidad que muchísimos clientes, sobre todo madrileños, vienen para ver dónde pueden realizar diferentes actividades en el norte de Extremadura. Y precisamente porque nos preocupan en la asociación los más rezagados, los que han cerrado por la pandemia, los que tienen dificultades, es por lo que hay que hacer un poco de crítica constructiva, que es el lema de nuestra asociación. Voy a hacer una breve síntesis de nuestra crítica constructiva para acabar haciendo autocrítica del propio empresario para que se dé cuenta que tenemos muchísimo que mejorar. Y esa es la clave precisamente para acercarnos a la profesionalización. Yo anoche llegué a las 3 de la mañana de una semana visitando todo el turismo de Canarias. Es una maravilla, ¿no? Nos dan 1000 vueltas, están súper adelantados a todos los niveles. Creo que tenemos unos modelos a seguir, no solamente geoparques, sino reservas naturales, reservas de la biosfera, que no tenemos tiempo en esta ocasión, pero quizás en otros foros se podrá explicar muy bien. Estoy preocupado por los empresarios que han cerrado, pues sobreviven. ¿Por qué? Pues porque, claro, vamos a empezar por las administraciones más grandes, por la Junta de Extremadura. Hay empresarios que transcurridos 7 o 8 meses todavía no han cobrado los 800 euros prometidos, unas ayudas prometidas a fecha de 2 meses y que la Junta de Extremadura, incumpliendo los plazos de 6 meses, pues lógicamente no ayudan, sino todo lo contrario. En la restricción de 6 personas en los alojamientos rurales ha hecho que ha llevado al cierre a muchos alojamientos rurales, o incluso el que nuestras propuestas pues queden en saco roto, como por ejemplo entre las docenas de propuestas de las diferentes reuniones. Por ejemplo, solicitamos una muy fácil, que fue la supresión de las tasas de turismo. Evidentemente, o sea, no tiene sentido que un empresario pague 60 o 70 euros porque le venga un inspector por ejemplo, si tiene posibilidad de una cama supletoria o una autorización de una nueva unidad de alojamiento. Eso evidentemente no tiene sentido. También a la Dirección General del Turismo, por supuesto, si el turismo rural hoy es realmente el motor del turismo en Extremadura, si las mejores, las más altas tasas están en el norte de Extremadura, que incluso llegamos este verano a rozar casi el 3 de media por viajero, hombre, pues si hoy nos vanagloriamos de que el turismo rural
hoy es prácticamente la estrella que está salvando el turismo en Extremadura, pues por favor que seamos un poco, que la Dirección de Turismo sea un poco consciente de las propuestas que desde la Federación Extremeña de Turismo Rural, con Victoria Pasada a la cabeza, no para realizar, que Turismo Norte de Extremadura realiza, como puede ser una... Es decir, hemos pedido, por ejemplo, un congreso de turismo rural que no es ni el 10 ni el 2%, ojo, ni el 2% del presupuesto de la campaña de publicidad de ahora que está realizando la Junta de Extremadura, a la cual felicitamos, como no puede ser de otra manera, los cientos de miles de visitas de los vídeos, como por ejemplo el hecho de que la principal inversión en algunos años en el turismo se haga en las hospederías. No tiene sentido una hospedería que tampoco voy a nombrar, por no poner ejemplos de una y unas sí y otras no, que se construyan gimnasios cuando luego están cerrados los fines de semana, o cuando, por ejemplo, una falta de señalización, es decir, que llevamos años y años pidiéndola. También tenemos que recordar a la Diputación que debe agilizar los pagos de los bonos turísticos que han llegado en un momento, la verdad es que muy interesante, tras la finalización del verano, que para algunos, como repito, habrá sido muy buenos y para otros regular y para otros malos, agilizar el pago de los bonos. ¿Por qué? Porque hay empresarios que están esperando como agua de mayo, ¿no? Digamos, una vez que hemos acogido al cliente, hay empresarios que han justificado los bonos y que evidentemente pues no han percibido esas prestaciones. La Diputación debe ser quizás un poco más, debe escuchar mucho más a las asociaciones. Nosotros llevamos reclamando durante años entrar en un parque cultural que es un proyecto que desde mi punto de vista tiene mucho que avanzar. Nosotros siempre hacemos crítica constructiva, no crítica negativa. Siempre queremos entrar, por ejemplo, en el parque cultural para colaborar, para trabajar de verdad. Para eso hemos registrado numerosos escritos en Diputación que ni siquiera nos han contestado. Creemos que como asociación con 160 empresarios, al menos contestar esos escritos, ¿no? También hemos solicitado a los grupos de acción local hace 2 años entrar y no en la mayoría de ellos, excepto en Sierra de Gata y Urbe, por diferentes motivos, no hemos conseguido entrar, quizás un poco por como me decía un gran político de Extremadura, porque son un poco endogámicos, deben abrirse un poco. Como decía el director de turismo, la localización, los localismos, la comarcalización ha hecho que haya comarcas estrellas y comarcas estrelladas en el norte de Extremadura. Incluso las comarcas estrellas, que tampoco vamos a nombrarlas, por no nombrar unas sí y otras no, acaban estando muy enfocadas a determinados periodos del año que no tienen ocupación disponible y otras épocas del año, evidentemente, que no tienen a nadie. Las mancomunidades tienen que escuchar más a los empresarios, tienen que colaborar más con las asociaciones. Estoy haciendo un pequeño resumen porque todo me lleva a hacer incluso al final una autocrítica como el empresario. Los ayuntamientos, por favor, como bien ha dicho el representante de la FEMPEX, tenemos que creernos el turismo, desde una simple vaciada de papeleras hasta una supervisión del IBI al empresario, pasando por una simple campaña de tapas, es decir, colaborar con el empresario, ¿no? Evidentemente, creo que es fundamental. Y mi crítica constructiva más grande va con nuestros propios empresarios, es decir, los que no se enteran de qué va la película, los que no tienen una simple firma electrónica, los que no tienen una web o es muy antigua, los que no están asociados a nada, los que incluso no quieren decir que les va bien por temas fiscales y sobre todo los que se quejan antes de la barra de los bares y ahora se quejan en los grupos de WhatsApp sin construir. Nuestra asociación siempre crítica constructiva y el modelo de éxito de nuestra asociación, o al menos del que más dicen que nos va bien, es, ya te digo, os comento, la colaboración entre alojamientos con actividades, alojamientos con restaurantes, alojamientos con otro tipo de socios que caben en nuestra asociación, con medios de comunicación, con una lavandería, con una estación de servicio o con una consultoría. Nosotros hemos realizado digamos, con las propias cuotas de los asociados, realizando un gran esfuerzo, porque en 4 años ninguna administración nos ha dado ninguna subvención. Pues tenemos app, tenemos una web, lanzamos una campaña de bonos a tu aire, colaboramos con otros socios que quieran
entre ellos realizar algunos proyectos como una central de reserva. Realizamos campañas en las redes sociales. Hemos contratado los servicios de medios de comunicación como Plan B, Abuela Pluma o la consultoría externa. Ahora tenemos una campaña de radio de Onda Cero en la provincia de Badajoz, porque ahora el empresario nos dice que, o la realidad nos hace palpable, que son los usuarios, turistas, viajeros de la provincia de Badajoz lo que nos están salvando un poco al norte de Extremadura. De la misma manera, quiero hacer un llamamiento a los visitantes, turistas, viajeros de la provincia de Cáceres que visiten el norte de Badajoz, que es maravilloso. Y no quiero, evidentemente, ocupar más tiempo, y esperando las preguntas de mis propios socios, a los cuales tengo que saludar, y por supuesto a todos los que estén asociados a esta webinar, un placer, desde luego, compartir con estos tres panelistas de relieve. Sin duda, Rafa, Maite y Quintín son unos gurús del turismo y de luego a los cuales agradezco compartir este panel conmigo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Nacho. Como comentabas, vamos a dar paso a ese turno de preguntas para este tercer y último panel de gobernanza. Tenemos con nosotros a Quintín, a Rafael, a Maite y a Ignacio. Nos preguntan, Quintín, porque has hecho mención a ello, que si nos puedes ampliar la información respecto a la cooperación gastronómica. Sí, efectivamente, eso es uno de los proyectos, como comenté anteriormente, que estamos desarrollando, la cooperación entre los distintos restaurantes que forman parte de lo que comentaba anteriormente, de ese club de producto y de ese label de calidad de Fogones Imperiales. Lo que se pretende, en definitiva, es que aquellos restaurantes que estén en los territorios vinculados a las rutas de Carlos V, cumpliendo unos mínimos requisitos que al fin y al cabo están marcados dentro del manual que hemos definido para dicho club de producto, pues como digo, cumpliendo unos mínimos de requisitos se puedan adherir. Dentro de esos requisitos mínimos es que, por ejemplo, el restaurante se comprometa a pues tener dentro de su carta un menú renacentista sobre la base de los menús que le elaboraban al emperador Carlos V, y que además hay infinidad de documentación y de libros escritos sobre lo que comía Carlos V, cómo se lo elaboraban, etcétera. Evidentemente, lo que se hace es una adaptación, lógicamente, de todas esas recetas, adaptándolos lógicamente, a los gustos actuales y a los productos de cada una de las zonas, lógicamente, y pues ese restaurante sirve, en definitiva, ese menú. Lo que queremos, además de esa vivencia, por así decirlo, gastronómica, es que también el turista, el que visita, el que va a ese restaurante, pues en definitiva sienta también una experiencia, es decir, es ligando también ese turismo experiencial con el turismo, en este caso gastronómico, ¿no? Es decir, que esté comiendo pues uno de los menús que elaboraba y que le elaboraban y que tomaba el emperador Carlos V. Y evidentemente esos restaurantes que se adhieren a ese label de Fogones Imperiales, pues lógicamente se benefician de luego todo lo que es la promoción que desde la red de cooperación a nivel internacional se hace de todos estos restaurantes, tanto en página web, en app, en asistencia a las distintas ferias internacionales que se van asistiendo y que estamos asistiendo en muchos casos de la mano también de Tour España, a través de ese convenio que tenemos de cooperación con ellos, y bueno, pues se benefician, como digo, de toda esa labor de promoción, y además también de esas sinergias entre todos los empresarios, porque lo mismo que ese visitante hace la ruta de Carlos V o hace cualquier otra ruta de senderista, se aloja en un determinado establecimiento ligado también a hospedajes imperiales, pues lógicamente luego come en uno de los restaurantes de Fogones Imperiales. En definitiva, es una sinergia entre todos y cada uno de los establecimientos turísticos que están ligados a la ruta de Carlos V, y que evidentemente se benefician de esa cooperación y de ese trabajo conjunto. Muchísimas gracias, Quintín. Maite, Mariluz Crespo nos pregunta o sugiere que si le puedes dar más información de la situación actual del Club del Ibérico que comentabas. Hola. A ver, Mariluz, no sé a qué te refieres exactamente en cuanto a información. Sí es cierto que a lo mejor tienes dudas en cuanto a en qué proceso estamos ahora mismo con las empresas.
Como comentaba antes, hay muchísimas empresas, como tú sabes, que venían de la ruta del jamón, que estamos pendientes de adherir. La situación que hemos tenido este año con el tema de la pandemia ha hecho que se demore mucho todo lo que son el proceso de adhesión, el que conocemos, de contacto con las empresas, de comprobar bien que cumplen todos los requisitos de los manuales y hasta final del verano, que un poco nos hemos repuesto de los plazos administrativos, no hemos podido empezar a iniciar otra vez ese camino. Entonces, la idea es que, como comentaba antes, esas 80 y pico empresas que están en proceso de adhesión pasen a integrar la ruta en cuanto podamos hacer una mesa de gestión y validen el resto de los componentes de la mesa, como hemos hablado antes de las otras administraciones, y que en 2021 tengamos ya al completo todos los socios que han querido integrarse en el Club del Ibérico. No sé si va por ahí la duda. Muchas gracias, Maite. Nacho, una última cuestión para que terminemos esta ronda de preguntas. Hablabas tú de alguna de las claves, ¿no?, que podrían ser fundamentales para que se produjera con éxito esa cooperación, esa gobernanza en red, ¿no?, basada en los consensos. En dos líneas generales, ¿cuáles son para ti, Nacho, las claves para que esa cooperación sea una cooperación exitosa? Pues la clave es intentar llegar a la profesionalización, por ejemplo, con las agencias de viajes, en el sentido de que tienen que llevarse sus comisiones con los guías turísticos, colaborar alojamientos con empresas de actividades con restaurantes. En definitiva, el turismo es un puzzle en el que todos estamos conectados. No podemos individualizarnos, independizarnos, pensando en que nuestro alojamiento es lo mejor o nuestra empresa de autobuses es la mejor. No, tenemos que colaborar con el restaurante de la zona, con el ayuntamiento de la zona, criticándole positivamente, diciendo por qué no abrió las piscinas este verano. En definitiva, colaborar con todos los agentes del turismo para que el turista, la suma de experiencias positivas, vuelva a su lugar de origen, sea Badajoz, Madrid, Sevilla o donde quiera que esté, llevándose la sensación de venir a una Extremadura como en ninguna otra parte de España. Muchísimas gracias, Nacho. Rafael, Juan Francisco Rivero pregunta por qué crees que no hay una mayor colaboración público-privada en estos momentos en la región. Bueno, ahora mismo, pues seguramente porque lo que es el sector, o por lo menos nosotros a nivel de las asociaciones que nos hemos reunido y hemos estado, ahora mismo como consecuencia de la crisis, las demandas que tenemos son otras. Nuestras demandas, poder sobrevivir, que es una cosa importante porque tampoco sabemos cuándo vamos a salir. Ya estamos hablando de que se aproxima una tercera ola, con lo cual en enero y en febrero pues supongo que estará cerrado y ya veremos a ver cómo funciona el tema. Tampoco sabemos, o sea, y el problema está en que las empresas están solicitando, lo que quieren ellas es poder sobrevivir. ¿Qué es lo que necesitan? Pues lo que estábamos comentando, ayudas directas, o sea, necesitan otra serie de cosas, seguramente. Mucho de lo que estamos aquí hoy es importante hablarlo y es importante debatirlo, sí, pero el problema que tenemos encima es que lo mismo, seguramente muchas empresas no van a llegar al pasar el primer trimestre del 2021. De hecho, a mí me pasa, ¿no? En la zona de los territorios en los que estoy trabajando con los barcos, pues ya me han cerrado un hotel que ha cerrado para no abrirse, han cerrado restaurantes, con lo cual al final te encuentras que la oferta complementaria, como bien comentaba Nacho, está desapareciendo. O sea, vamos a quedar 4 gatos y además el problema está que el empresario que ha muerto él y toda su descendencia, porque claro, queda en una situación que a nadie se le vuelve a ocurrir el volver a arriesgarse a montar una empresa. Y eso es una pena. O sea, de hecho, ahora mismo hay dos situaciones totalmente diferentes. O sea, esta crisis del COVID no la estamos viviendo igual ni el asalariado, que también lo está pasando mal, ni el que trabaja para la administración pública, ni lo que es el empresario. O sea, son distintos grados de formas de ver y entender la crisis. Y lo que es la pequeña empresa, el autónomo, nos estamos encontrando en una situación totalmente desesperante. O sea, yo hablo con compañeros
todos estamos poniendo dinero a final de mes para que las empresas se mantengan abiertas. Entonces, yo creo que eso es principalmente donde deberíamos de focalizarnos, porque eso no está resuelto. Y las ayudas que vienen, pues hombre, teniendo en cuenta lo que generamos nosotros en el sector, que estamos generando cerca de 100.000 millones de euros al PIB, digo a nivel nacional, pues cuando se habla de 3.400 millones, pues sinceramente te parece un poco ridículo. Pero bueno, tampoco quiero andar criticando, vamos a ser constructivos. Muchísimas gracias a todos, a los participantes, a los panelistas, expertos. Un placer compartir esta jornada con el sector turístico. Hasta pronto. Laura. Dime, abuelo. ¿Puedes venir? ¿Cómo se hace para ver esto en grande? Ya. No consigo hacerme con estas cosas. ¿Qué es eso? Esto, mi antiguo perfil. ¿Perfil de qué? ¿No tenéis ahora redes sociales? Ni idea de lo que es eso. Anda, pero si es la abuela. Sí, justo cuando la conocí. Qué guapa. ¿Y cómo fue? ¿Seguro que no te lo he contado yo esto ya? El año que la conocí nadie esperaba lo que iba a pasar. Tú eres muy joven y no te acordarás, pero hacíamos videoquedadas con amigos, cada uno desde su casa, y en una de esas apareció tu abuela. Era guapísima. Vivía en un sitio precioso. Yo no lo conocía, pero se notaba que era muy feliz. Siempre estaba sonriendo, rodeada de naturaleza. ¿Y de piedras? ¿Cómo que piedras? No. Era un patrimonio impresionante. Era muy bonito. Y después de muchos mensajes, nos prometimos que cuando terminara todo, nos conoceríamos. ¿Y entonces fuiste a verla o no? Cuando por fin pudimos viajar, pasé con ella unos días inolvidables. Y no porque descubriera que tu abuela era una persona maravillosa, eso ya lo sabía. Fueron inolvidables porque me di cuenta de lo importante que es compartir el tiempo con las personas a las que quieres. Aunque solo sea para decir, ¿has visto ese atardecer? ¿A qué es precioso? Acuérdate siempre de esto. Hay que aprovechar cada momento y exprimirlo sin dejar ni una gota de experiencia para mañana. Y respirar. Y sonreír. Y respirar. Respirarlo y que me cuente tus noticias más urgentes. Respirarlo y que me cuente tus noticias más urgentes. Respirarlo y que me cuente tus noticias más urgentes. Abuelo, me ha gustado mucho compartir este tiempo contigo. ¿Has visto ese atardecer? ¿A qué es precioso? He notado una brisa pasajera que me ha dicho que tal vez sí quisiera. Respira y noto su respiración, habla y sueño con su voz y con él.